Bien, otro de los bloques que compartimos en Somos Debate, recién escuchábamos la palabra, la visión de Gustavo Guzmán, presidente del Partido Justicialista de Paraná. Y en este otro bloque vamos a hablar con el colega y amigo, el licenciado Maxi Gómez, analista político. Maximiliano, muy buenas noches, gracias por venir a este espacio. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, para analizar números y cosas, ¿te impresionó? Yo decía en la apertura, me impresionó no solo el porcentaje que saca Cambiemos, que a nivel nacional ocupó una hipotética tabla de posiciones en número 2 después de Corrientes, y también la derrota del justicialismo por tanta diferencia. Totalmente, son dos de los varios datos que arrojó la elección el pasado domingo en términos de titulares o de noticias que impactaron en mayor medida. En lo que hace a la provincia de Entre Ríos, desde Cambiemos y también desde las usinas del justicialismo, desde la misma Casa de Gobierno, se reconocía un poco el resultado, se lo anticipaba para lo que fue el domingo, pero evidentemente no esta diferencia que estuvo en el orden de los 15 puntos y tampoco el resultado a nivel departamental. El hecho de que el justicialismo haya ganado solamente en 3 departamentos de la provincia de Entre Ríos y que además haya perdido Concordia, algo que no acontecía desde 1997, que si no me equivoco fue la última vez que el peronismo, por lo menos en el departamento de Concordia, perdió una elección que fue, bueno, en ese momento era la legislativa donde ganó la alianza en buena parte de la República Argentina. Así que datos importantes, digamos, en lo que tiene que ver con cómo quedó no solo el mapa político de la República Argentina, sino en particular el de la provincia de Entre Ríos. Ya vamos a ir viendo y le vamos a pedir a nuestro señor director algunas placas que tienen que ver con lo que dejó esto. Maxi, lo de Concordia, ¿cómo se revierte? Lo de Concordia evidentemente puede ser entendido como un fin de ciclo. Como un fin de ciclo, vamos a ver si esta tendencia se consolida en el año 2019, no solo en el departamento, sino también en la intendencia de la ciudad de Concordia. Esto no está claro, o sea, la diferencia no deja de ser una diferencia menor, algo del 2,3, 2,5%, pero en términos políticos sí impacta, digamos, lo que significa que después de más de 20 años el peronismo pierda una elección en su histórico bastión entrerriano. Es un dato, digamos, que sin duda alguna impacta y que sume un poco en una crisis al peronismo de Concordia y arrastra también a esa misma crisis a la totalidad del peronismo provincial. O sea, lo de Paraná tampoco es en vano, tiene que ver con una situación de diferencias que no se han podido saldar, y un poco lo escuchábamos al presidente del Partido Justicialista local, donde exponía una visión muy particular y donde daba cuenta de que a pesar del proceso de primarias que tuvo el justicialismo, hubo miradas, hubo matices que no se terminaron de saldar, y eso se vio también reflejado en las urnas, y un poco también eso explica, creo yo, en parte la diferencia de lo que fue en la ciudad de Paraná la elección para el justicialismo. Ya vamos a ir viendo números. Fíjate, en esta placa tenemos allí lo que pasó en la provincia, 436.000 contra 312.000. Es mucho la diferencia, ¿no? Llama la atención porque, por un lado, Cambiemos creció entre agosto y el pasado domingo en 43.000 votos. Cambiemos sumó 43.000 nuevos votos y el Frente Justicialista perdió alrededor de 50.000 votos. Es decir, que la totalidad de quienes asistieron a votar a las primarias del justicialismo, donde, recordémosle a la gente, había 10 boletas para elegir, hubo una parte de esos electores que en esta elección o favorecieron a otra expresión o directamente se abstuvieron de emitir su voto. Quizás parte de ellos se encuentre en los 28.000 votos en blanco que estamos observando en la pantalla. Pero, insisto, el número de justicialismo es uno de los más bajos de los últimos años, solamente se asemeja con el de la elección de 2009, en el cual luego del conflicto con el campo el justicialismo pierde la elección, pero de una manera mucho más ajustada, por una diferencia que, si no me equivoco, en ese momento fue de 5.000 votos. Ahora estamos hablando de una diferencia sustancialmente menor, e insisto, y el dato que nos arroja cómo quedó la provincia de Entre Ríos, no solamente por la cantidad de departamentos que el justicialismo pierde, sino también por aquellos que cambiaron su color entre las primarias
y las generales como Concordia o como La Paz. Vamos a ver, ahí lo teníamos en pantalla también, el mapa de Entre Ríos. Fíjate, Federal y Feliciano y, bueno, Isla del Ibicuí, ¿no? Exacto. Son las únicas que pertenecen al justicialismo. ¿Y qué lectura? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se polariza tanto y en las otras tres quedan aisladas? No, evidentemente tiene que ver con un componente territorial. Eso está presente, no lo podemos negar. Llama mucho la atención, incluso podemos decir que es una paradoja, si se quiere, de lo que es la política entrerriana, el hecho de que Federal se esté comportando como un departamento justicialista luego de más de 30 años en donde fue un bastión del radicalismo. Ya hace varias elecciones que el justicialismo se viene haciendo fuerte en Federal. No solamente ganó la intendencia de la cabecera departamental en el año 2015, sino también ya había obtenido la banca por ese departamento, algo que no había acontecido creo que desde el 83 hasta el 2011. Y bueno, y ahora a esto se suma el cambio de color del departamento Concordia, también el otro dato que arrojó el resultado electoral de un pasado domingo. Y a mí, digamos, como reflexión, puedo decir en primer lugar que evidentemente estamos ante un final de ciclo. En lo que tiene que ver con el justicialismo en la provincia de Entre Ríos, seguramente esta elección sea la antesala de un cambio de color político en la Casa Gris a partir del 2019. Un poco lo que sucedió en Concordia me parece que está anticipando esta misma posibilidad y que tiene que ver con los naturales procesos de desgaste a los cuales se someten las administraciones luego de varios periodos de gobiernos. Contando este periodo que está transcurriendo, son 16 años consecutivos durante los cuales el Partido Justicialista habrá conducido los destinos de la provincia de Entre Ríos, y bueno, lo mismo ha ocurrido en otros puntos del país. No es menor, por ejemplo, lo que pasó en Rosario, donde luego de 25 años de gobierno del socialismo, ahora también han perdido la elección y quedado muy lejos, en un tercer lejano lugar, lo que eventualmente les haría muy complicada la posibilidad de continuar gobernando la ciudad de Rosario, que era como su máximo esquema. Entonces, evidentemente, hay finales de ciclo, hay procesos que cierran y que dan lugar a nuevas alternativas. Vamos a ir viendo otras placas, una que tiene que ver también con el escrutinio en Paraná Ciudad. Fíjate que Cambiemos saca 44.000 votos más que el justicialismo. Y además, revisando los resultados por seccionales electorales, hay un cambio, se impone Cambiemos, a diferencia de lo que había pasado en las PASO de agosto, en dos seccionales que son significativas, San Agustín y Lomas del Mirador, que desde el punto de vista de la densidad poblacional son dos seccionales muy importantes en la ciudad de Paraná. Resta por ver si este comportamiento electoral tiene que ver con un acompañamiento a lo que es la gestión municipal, que es radical en Cambiemos, si es más bien un rechazo al planteo de la campaña por parte del gobernador Bordet y del justicialismo, o se inscribe más bien en esta ola amarilla nacional que se ha planteado a través de los medios, que se ha planteado como parte de las estrategias de campaña y producto de esta polarización que tan buenos resultados le ha dado a Cambiemos a nivel país. Vamos a recordarle a la gente que es la primera vez desde 1985 que un oficialismo nacional en una elección legislativa, en una elección intermedia como la que tuvimos el domingo, logra ganar en los 5 principales distritos electorales del país: la capital, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Seguramente en esta oleada nacional se explique cambios en las tendencias del voto también dentro de la ciudad de Paraná. Otras seccionales, como las 4 del centro, ratificaron lo que ya habían elegido en agosto. Así que un poco quedará para analizar después finamente cuál es el motivo o cuál es la incidencia que los distintos niveles de gestión han tenido sobre el voto de la gente. Pero evidentemente la nacionalización de la elección permitió que Cambiemos quedara bien parado, inclusive en lugares en donde no había ganado en agosto. Y esto, bueno, nosotros lo analizamos en Paraná, en estas dos seccionales que yo mencionaba, Lomas del Mirador y San Agustín. Pero a nivel país también pasó en algunas provincias donde el resultado se dio vuelta. Por ejemplo, Chaco, donde pierde la lista oficial del justicialismo y del gobernador Domingo Pepo. Otro ejemplo es Salta, donde Urtubey queda tercero. Y por último, La Rioja, con Carlos Menem, que había ganado con mucha claridad en agosto y ahora perdió
por 5 puntos. Así que evidentemente hay una tendencia de acompañamiento por parte del electorado que también impactó en Entre Ríos e impactó acá mismo en Paraná Ciudad. ¿Esta elección le da legitimidad a Barisco para ser candidato a gobernador en 2 años? Sin duda que queda mejor parado por la contundencia del respaldo a Cambiemos en la ciudad de Paraná y la diferencia lograda con el justicialismo, sin duda que le da un respaldo en términos de votos o en términos de capacidad política para poder presentar una eventual candidatura a la gobernación. Digamos, hay quienes ya están fantaseando con esa posibilidad. Pero el signo de pregunta que tenemos en relación a cómo se va a comportar Cambiemos de cara al 2019 es qué va a hacer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que tiene su domicilio electoral y su interés puesto en la provincia de Entre Ríos. La posibilidad de que Frigerio sea candidato a gobernador de Entre Ríos seguramente pone al intendente de Paraná en una situación complicada en términos de tener que disputar esa misma candidatura y eventualmente el escenario más probable y posible a mi criterio es que apunte a una reelección. Pero también hay quienes dicen que Frigerio está pensando en otros cargos, está pensando en más grande y bueno, que eventualmente no está claro y tampoco tiene la decisión tomada de ser candidato en Entre Ríos. Estos resultados, ¿a Bordet lo perjudica para gobernar 2 años más? Sin duda lo pone en una situación de debilidad política, no de debilidad institucional, porque estos resultados del domingo pasado no modifican la composición ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. O sea que él sigue gobernando con los mismos diputados y con los mismos senadores que tiene desde diciembre de 2015. Entonces, en términos institucionales no se ve perjudicado, porque no hay un arrastre o por lo menos hasta ahora, en la situación política de la provincia de Entre Ríos. Pero sí lo debilita en términos políticos, porque su liderazgo como presidente del Partido Justicialista Provincial y como gobernador queda seriamente resentido después de perder la elección. Y su posicionamiento, si se quiere, más crítico frente a la nación, también se ve debilitado porque el hecho de perder la elección y de perder con tanta diferencia hace que en cierta forma no tenga el poder suficiente para plantarse ante determinadas demandas. Pero esto no significa que vaya a tener grandes problemas para terminar su mandato ni para gobernar los próximos 2 años. De hecho, desde la Nación se ha estado, digamos, apoyando con fondos, a pesar de la diferencia política, de una forma tal que le han permitido llevar adelante estos 2 años de gobierno medianamente bien. Perdón, esta debilidad política que hablas vos, ¿cómo la ve el militante? El militante del justicialismo seguramente lo puede observar desde un punto de vista de la crítica. Un poco hacía referencia hace un ratito el presidente del Partido Justicialista acá en Paraná. Él daba cuenta de que a pesar de la situación que se generó en torno a las PASO, el gobernador, como líder del partido, no supo llevar un proceso donde pudiera aglutinar a todos aquellos que habían votado al justicialismo en agosto pasado. Seguramente el militante lo ve con cierto grado de dolor y también con cierto grado de rechazo a lo que es el resultado electoral. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a resolver, y ahí ya no tanto el militante peronista, sino la estructura del Partido Justicialista, la disputa de cara al futuro por el liderazgo. No solo en la provincia de Entre Ríos, donde la posibilidad de que Bordet pueda ir por una reelección, si así lo desea, clausura la posibilidad de candidaturas alternativas, al menos por ahora, sino también a nivel nacional. ¿Qué va a hacer el justicialismo? ¿Qué van a hacer los gobernadores con la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Es un poco un signo de pregunta que atraviesa a todo el partido y lo va a seguir haciendo durante los próximos meses. Porque mal o bien, Cristina obtuvo más de 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y hacia el interior del justicialismo ella puede seguir diciendo que ha sido la candidata o una de las candidatas más votadas a nivel país. Es más, como dato, en aquellas provincias en donde los gobernadores peronistas no acordaron listas con el kirchnerismo y el kirchnerismo o Unidad Ciudadana se presentó por afuera, muchas veces los terminó arrastrando a la derrota. Un ejemplo es Salta, otro es Chaco, donde las listas de Unidad Ciudadana sacaron entre el 10 y el 15% de los votos. ¿Eso qué generó?
arrastró a la derrota a los gobernadores peronistas y permitió la victoria de Cambiemos. Así que un poco hay un gran signo de interrogación en torno al peronismo, en torno al debate que seguramente se va a abrir de cara a los próximos 2 años. La última, ¿cómo ves el futuro de Cristina Kirchner? Cristina va a ser senadora, tiene mandato por 6 años, pero las últimas noticias desde el punto de vista judicial me parece que no son favorables para ella. El hecho de que finalmente haya quedado detenido su exministro de Planificación, Julio De Vido, no es un dato que pase desapercibido. No solamente por las causas que se le endilgan a De Vido, sino también por lo que ha representado para la arquitectura del poder kirchnerista y para el control de los servicios, de la obra pública y de distintas cuestiones que hicieron, digamos, al núcleo de poder del kirchnerismo. Y si bien las últimas declaraciones de Cristina hacen entender o parecer que le soltó la mano a De Vido, lo cierto es que el hecho de que él haya quedado detenido y este cambio, que en cierta forma también modifica el comportamiento de la justicia, como pasó con todos los cambios políticos que ha habido en la República Argentina, cuando el menemismo entró en desgracia, también la justicia empezó a activar, la justicia federal empezó a activar las causas de corrupción, me parece que a Cristina la hace quedar en una situación muy complicada. Primero porque su disputa con el justicialismo la hace quedar en una situación mucho más sensible en el caso de que el día de mañana sea ella la que tenga un pedido de desafuero por parte de un juez federal. Que hoy puede parecer una situación lejana, pero viendo cómo está el escenario, a mí me parece que no es algo imposible. No nos olvidemos que Cristina tiene una imputación por un delito gravísimo, yo creo que lo dije también acá, que es el de traición a la patria. Un delito que se castiga con reclusión perpetua y con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Entonces, y lo dejo como una pregunta, si el peronismo se quiere sacar de encima a Cristina en el Senado en algún momento, ¿podría eventualmente habilitar un desafuero para que quede presa? Esa, a mí me parece que, cómo están las cosas, es una posibilidad que quizás no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo no habría que descartar. Maxi Gómez, gracias. Gracias.